Pues si os parece, dejamos de lado a Zelensky, miramos para empezar al conflicto en Oriente Medio, que sigue escalando. Israel parece que prepara ya una operación terrestre en Líbano, mientras que hoy hemos visto el primer ataque a Tel Aviv. En concreto se habla de un cuartel general del Mossad que habría sido atacado por parte de Hezbollah, en lo que pues también da muestra de cómo Hezbollah está defendiéndose de este conflicto. Te quiero preguntar, Fernando, por todo esto, ¿cómo ves la tensión en Oriente Medio? Bueno, primero una cuestión, que hablando con una amiga mía psiquiatra, le he dicho que, y se lo he dicho muy en serio, digo que además de la geopolítica y la geoeconomía, debería fundar una nueva disciplina que sería la geopsiquiatría, que es lo que toca aplicar a todo este tipo de gente que hay en Occidente. En cuanto a lo de el Líbano, bueno, a ver, vamos, esta gente está completamente fuera de la realidad. De hecho, sabemos que ha habido enfrentamientos entre los propios generales, porque hay una parte, digamos, más razonable que piensa, con toda la razón del mundo, que entrar en el Líbano es hacer una locura. No olvidemos, en el 2006 entraron en el Líbano y salieron derrotados. Y el Hezbollah actual es mucho más potente, pero muchísimo más potente que el Hezbollah del 2006. De hecho, Hassan Nasrallah, en su discurso, al final más o menos, si mal no recuerdo, va y dice que ustedes quieren entrar en el Líbano con sus tanques y tal. No hay problema. Y me acuerdo de la palabra, bienvenidos. ¿Por qué? Porque Hassan Nasrallah estaría encantado, desde el punto de vista militar estratégico, de que los israelíes volvieran a hacer la misma estupidez, porque allí, en su propio terreno, a la defensiva, los machacan. Las cosas como son. Por eso hay una parte de la cúpula de Israel, de los generales sobre todo, que están diciendo que volver a repetir la misma idiotez de meterse con los tanques en el Líbano es salir derrotados. Claro, ¿qué pasa? Que como esta gente no piensa, o no piensa con racionalidad, han empezado con esto de los bombardeos, pero ninguna guerra se gana bombardeando. Solo bombardeando con avioncitos. Resultado, al final, si quieres derrotar al Líbano o a quien sea, tienes que entrar por tierra. Y están ahora mismo en una situación caótica, desastrosa. Netanyahu, además, con un ojo puesto al año que viene, porque a partir de enero del año que viene, los procesos judiciales que tenía anteriormente de la guerra se vuelven a retomar, con lo cual se ve con un pie en la cárcel. De ahí que quiera provocar un gran incendio en todo Oriente Medio. Por el otro lado tenemos al eje de la resistencia, que lo está haciendo fantásticamente bien. No está cayendo en las provocaciones israelíes y, por el contrario, han hecho, digamos, una versión para Oriente Medio de lo que están haciendo los rusos en el tema de Ucrania. Una guerra de desgaste. Es decir, no vamos a enfrentarnos como fue una guerra, la de Yom Kippur o la de los 6 días, no. Una guerra de desgaste en la cual van poco a poco socavando las capacidades económicas. No olvidemos, el puerto de Eilat cerrado, el puerto de Haifa cerrado. Un desastre, como tú bien señalabas, Sergio, teniendo que formar o llamar a 2 brigadas nuevas porque ya no tienen gente. No olvidemos que el ejército Israel habitual, permanente, 150.000 personas, era, bueno, es muy pequeño. Tuvieron en un primer momento que llamar a 300.000 reservistas. Luego las rotaciones, no puedes estar durante un año teniendo a la misma gente luchando porque no se vuelven ineficaces. No tienen gente. Otra vez el mismo problema, no tienen suficiente gente. Encima, la cúpula de hierro, los Arrows y todas estas cosas, Hezbollah lo está haciendo muy bien. Yo tengo un montón, pero bueno, no se sabe la cantidad, se habla incluso de 150.000, pero bueno, a saber. Pero tengo un montón de misiles, drones, etcétera, etcétera. Yo todos los días pues lanzo 200, 300, vale. Se suele estimar que para derribar un objeto que te está atacando, un misil, un dron y tal, para tener más o menos una seguridad casi completa, necesitas lanzar 3 misiles. Los misiles occidentales son caros y escasos.
Los drones y los misiles de Hezbollah son muchísimos y baratos. Resultado, están agotando la munición de la cúpula de hierro. Y llegará un momento que no tendrán, pero porque los americanos tampoco tendrán. Es decir, porque se fabrican muy pocos en comparación con esto, con lo cual ellos siguen machacando a Israel, creando además un pánico entre la población. Ya hemos visto escenas estos días del aeropuerto Ben Gurión hasta arriba de gente que se está yendo. Y bueno, lo que se encuentran ahora mismo es Netanyahu y compañía, es que no saben por dónde tirar. Ya de antemano digo, esta guerra la tienen perdida, pero perdidísima. Y vamos a ver si no terminan con el Estado de Israel por su propia locura. No olvidemos que Netanyahu y sus ministros, etcétera, el 7 de octubre, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, va a cumplir un año, el 7 de octubre prometieron un montón de cosas en caliente. Entre otras cosas que acabarían con Hamas en 3 meses, o Hamas en 3 meses, pues sigue existiendo, y en Gaza. Que los rehenes serían devueltos, pues no señor. Es decir, de hecho Netanyahu no tiene ninguna intención de que vuelvan los rehenes. Ya conocemos algún caso donde se ha aplicado a los rehenes la directiva Aníbal. Es decir, ellos mismos los matan. Bueno, quiero decir, están en una situación en la que los israelíes están demandando permanentemente elecciones generales ya, porque es que no han cumplido nada de lo que han prometido. Están llevando al país a la quiebra, Y bueno, con un montón de desplazados más, como dijo Hassan Nasrallah, no, mire usted, los 200.000 desplazados que ya tienen ustedes en el norte, ahora van a tener más, pues como tenemos más alcance, y ya con esto finalizo. Lo que están echando ahora los Katiuska y tal, esto es las partes más sencillas, más baratas, más digamos, pues eso, baratas no solo, sino que menor tecnología, más fáciles de derribar, es lo que están usando. Todavía no han usado los misiles de más alcance, con más precisión, más velocidad, etcétera. Están usando armas de las peores, para que nos entendamos. Ya veremos cuando la cúpula de hierro se quede prácticamente sin municiones y empiecen a utilizar, digamos, los misiles ya de gran potencia y mayor tecnología y más modernos. Es un desastre y eso lo saben. Lo que pasa es que, bueno, Netanyahu solo tiene una opción, él personalmente y luego los locos que le acompañan, pero él sobre todo personalmente, y es, como sea, intentar extender la guerra a Oriente Medio y que arda todo Oriente Medio, porque ahí podría salvarse, personalmente digo, porque si no va a acabar en la cárcel en el mejor de los casos. Y en esas estamos. Pues de momento lo que sabemos, Fernando, es que a las 7 de la tarde hora española ha convocado el propio Netanyahu un gabinete de seguridad, como bien decía Fernando, con su cúpula. Y ojo, porque Hezbollah precisamente está amenazando para esa hora. Parece que vamos a tener una tarde de nuevo intensa. José Luis, te quiero preguntar también por esto, por la tensión que se está viviendo en Líbano, también las advertencias que llegan desde la ONU y sobre todo pues el hecho de que esté quedando pues cada vez más en evidencia, ¿no? Ya no solo la ONU, sino por ejemplo Estados Unidos, que vemos que no hay forma de frenar estos conflictos. No, como bien ha dicho anteriormente Fernando, Netanyahu y también en otras intervenciones anteriores, su única supervivencia política es intentar dar esa imagen de seguridad enérgica que casi él había prometido, que se reducía a 2 aspectos. Uno, la liberación de los rehenes, que como vemos es casi imposible, que empiezan ya han bajado ya de la frontera un poco de los 100 rehenes y habrá que ver, pues bueno, cuántos pueden ser liberados vivos. Desde luego no ha habido ningún tipo de negociación de apertura que haya conseguido, bueno, pues esa liberación masiva de rehenes que podía haber pacificado a la opinión pública israelí, que está absolutamente pues en una posición crítica y opuesta a un Netanyahu que les está trayendo, bueno, pues una imagen muy negativa a nivel internacional contra Israel en ese ámbito. En un segundo aspecto, la destrucción, ¿no?, de todos estos movimientos armados que están
o en la sociedad palestina o en los países de alrededor, y que bueno, han mantenido esa tensión durante décadas, ¿no? Como vemos, los movimientos se adaptan a las circunstancias. Israel demuestra su capacidad de ataque de una manera con el uso de la tecnología. Es uno de los países más avanzados en el uso de guerra de las nuevas tecnologías y como ha sabido decapitar Hamás. Pero bueno, ha sabido demostrar, por ejemplo, ese aspecto después de haber masacrado a más de 40.000 ciudadanos civiles, lo cual demuestra que, bueno, si tú eres capaz de dirigir tus ataques contra la cúpula dirigente del movimiento Hamás, la mortandad de la población civil sencillamente era que tú mismo deseabas desarrollar eso porque podías haber realizado tu venganza por el otro lado. Con lo de Hezbollah es en parte un poco lo mismo, pero con una diferencia, ¿no? Hezbollah, a diferencia de lo de Hamás, es un movimiento que ha evolucionado, que ha madurado, es algo más que un movimiento político, tiene ya unas armas ya semipesadas, son casi ya unas fuerzas regulares, con una veteranía, con un fogueo de miles de sus miembros que han ido de manera rotatoria participando en la guerra siria, ¿no? en la guerra de Siria. Por lo tanto, estamos hablando de una milicia que casi ha evolucionado a una especie ya de pequeño ejército regular. No tiene la consistencia de poder enfrentarse a las fuerzas regulares israelíes, pero sí que, desde luego, han evolucionado en un sentido que en un caso de invasión, y teniendo en cuenta que casi un tercio de la población libanesa es musulmana chií y Hezbollah, junto con su aliado Al-Amal, bueno, pues conforman ese monopolio político, pues disponen, bueno, de una resistencia, de una sociedad muy militante que les proporciona recursos, de una militancia para crear toda una estructura guerrillera que, aunque aparentemente tengan las de perder, sí que provocarían, favorecerían, a costa de muchas vidas humanas propias, bueno, un desgaste continuo de bajas en las fuerzas regulares israelíes, que ellos saben que la opinión pública israelí pues no van a aceptar, del mismo modo que sí la aceptaría la sociedad propia de ellas, que está más controlada un poco por su opinión política y con otro tipo de mentalidad, ¿no? Así que en ese ámbito, bueno, pues Hezbollah sí que acepta ese proceso de guerra de desgaste, porque ellos pueden afrontar unas pérdidas que claramente, bueno, pues las Fuerzas Armadas israelíes, pues aunque tuviesen menos bajas, no estarían en el momento actual dispuestos en la sociedad israelí a admitir más ante el deterioro que están teniendo la gestión propia un poco de Netanyahu, ¿no? Y luego, como se ha visto, ¿no? O sea, la cúpula de hierro es muy eficaz ante ataques, bueno, muy selectivos antiaéreos. La gran pregunta, y hemos tenido expertos mismos en este programa, es qué sucede cuando hay un nivel de saturación. Se ve que Hezbollah ha recibido en sus arsenales gran parte de armamento, y luego armamento propio que ellos mismos han ido organizando en sus propias industrias locales, que pueden saturar esa cúpula y a través de ello ya intentar internar, bueno, pues ya un armamento mucho más sofisticado, traído del extranjero, y que puede provocar ya, bueno, pues esas destrucciones internas, aunque sean muy selectivas, pero que esencialmente tendría unas consecuencias solo sociológicas y políticas muy contrarias contra Netanyahu. O sea, toda guerra de desgaste, todo mantenimiento y que imposibilite y demuestre que el aniquilamiento de los grupos contrarios a Israel no es posible, va a ir redundando claramente en un deterioro de la imagen de Netanyahu, esa imagen que él intenta marcar como yo soy el hombre providencial que va a asegurar a Israel, que va a ser un Estado nacional judío y un Estado sin enemigos por lo menos durante 2 décadas, pues va a ser imposible y va a provocar, por el contrario, lo que estamos viendo, una sociedad israelí, una sociedad civil fuerte que está demandando elecciones, que está demandando la salida de esta situación, cortar este nudo gordiano y abrir la sociedad israelí a una nueva jefatura representativa que pueda poner punto final a este conflicto, ¿no?